Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es la hermana Elena de Viña del Mar, Chile, y estamos entonces aquí trayendo un nuevo mensaje de la escatología consumada. Y también le queremos dar las gracias al profesor Heriberto Suárez porque nos ha ayudado, nos ha enseñado y Dios nos está capacitando. Así que manifestamos a través de este video nuestro agradecimiento en mi nombre, en nombre de toda la congregación MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y también Marcelo, que es nuestro camarógrafo. Así que le damos las gracias al preterista, que es el pastor en Brasil, que está en Recife, en la ciudad de Recife y el estado de Pernambuco. Así que en el nordeste de Brasil. Todo eso le enviamos a él entonces nuestros agradecimientos. Y tenemos entonces este mensaje con el título que él mismo le coloca. Y vamos a ver entonces este título de este mensaje. Caifás vio venir Jesús sobre las nubes. Ese será el título de este mensaje. Así que muchos que contradicen la escatología ya realizada toman este texto para defender su propia opinión, sin considerar que el método de interpretación del preterismo completo extrae la revelación que ya está en la Escritura. Para todos basta examinar con sometimiento al propio Dios, al Todopoderoso, para entender la profundidad en el conocimiento para esclarecer a muchos. Y eso es lo que estamos realizando aquí en esta nación, en Chile. Queremos entonces que todos lleguemos al pleno conocimiento de la verdad, porque dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces sabemos que somos en este momento el primer canal preterista en Chile. Y le damos toda la gloria y la honra a Dios, porque fue Él que nos introdujo en este camino maravilloso que es la escatología consumada. Así que así hemos llegado a conocer que todas las cosas referentes a la venida de Cristo ya fueron consumadas en el año 70 del primer siglo de la era cristiana, en la generación de Jesucristo. Y esto lo tenemos que siempre repetir, porque siempre hay vidas nuevas que se acercan al canal y ellos tienen que conocer que nosotros estamos aquí en Chile y también todos los temas que nosotros hemos conseguido traer por esta plataforma YouTube son parte de la escatología ya consumada. Así que vamos a comenzar con Mateo 26, que lo tenemos aquí abierto, Mateo 26 y del versículo 59 al 64. Y dice así lo siguiente: y los principales sacerdotes, a los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Mire cómo era, buscaban falsos testimonios para buscar la muerte de Jesús. Aquí entonces está hablando Jesús ante el concilio, ¿no? Ese es el pasaje del contexto de este texto. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Dice que se presentaron muchos testigos falsos. Y que dijeron, este dijo, como hablando de Jesús: ¿puedo derribar el templo de Dios en 3 días y en 3 días reedificarlo? Entonces ellos dijeron, este dijo, ¿puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo? Versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?
Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, que nos digas si eres tú el Hijo de Dios. Y Jesús les dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí él dice: tú lo has dicho. Cuando le dice Caifás a Jesús, dinos si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo, dijo Jesús, os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el Señor Jesús está siendo interrogado por el concilio y los sacerdotes, los ancianos de esa alta corte religiosa en los días de Cristo en el primer siglo, procurando siempre condenar a Jesús. Y en el versículo 60 dice que no lo hallaron, no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Vinieron entonces al final y quedaron 2. Cuando en el versículo que él dice que en 3 días, en el 61, dice: y dijeron, dijo: puedo derribar el templo de Dios en 3 días y en 3 días reedificarlo. Cuando él dice destruir el templo, para ellos era la mayor ofensa, porque era el ícono para ellos allí, referente al encuentro, porque ellos entraban al templo y según ellos allí tenían comunión con Dios, era el modo que tenían de acercarse a Dios a través del templo. El templo era el símbolo máximo de la antigua alianza de aquella dispensación, porque para ellos entonces era la casa de Dios, donde Dios recibía los sacrificios, y esa era la única forma que ellos tenían de comunión con Dios, era a través del templo. Por eso se enfurecieron cuando él dijo que podía entonces derribar ese templo y en 3 días reedificarlo. Cuando dicen 3 días que él lo reedificaría, él estaba hablando de su templo. Pero en el sentido del templo físico, dice que lo destruiría. Y así fue lo que aconteció. Entonces, ellos no tenían otra forma de estar con Dios a no ser por medio del templo. Ellos tenían que ir al templo para ver si se encontraban con Jesús, para ver si se sentían perdonados por Jesús, para ver si Dios les hablaba allí. En ese tiempo era Dios, ¿cierto? Ellos lo conocían como Jehová. Entonces cuando Jesús dijo y que les destruiría el templo, y esa declaración llegó a los oídos de ellos, quedaron furiosos. Porque Jesús no se los dijo allí cuando estaba en el concilio, sino que estos 2 testigos falsos que vinieron habían escuchado eso fuera, y entonces trajeron esa voz allí al concilio. Eso es lo que dice entonces en el versículo 60. Esos 2 testigos falsos. Entonces, aquí vemos en el versículo 62, 63 y 64, cuando él dice, en el 64 dice: Jesús les dijo: tú lo has dicho. Cuando le preguntaron: ¿eres tú? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Entonces él dice: tú lo has dicho. Y además os digo, quiere decir aquí que no es que solamente Caifás era el que estaba allí, sino que estaba el concilio, estaba rodeado entonces de aquel concilio de sacerdotes, de ancianos que estaban allí interrogando a Jesús, buscando la manera de condenarlo.
no es solamente que el Señor se dirige a Caifás, porque vemos que la tradición religiosa ha dicho de que cómo será posible que Jesús haya venido en el año 70, cuando ellos suponen que Caifás ya no existía, ya habría muerto. Y eso es la tradición que defiende de esa manera la venida entonces del Señor, diciendo que no sería posible porque Caifás no estaba. Pero aquí vemos que el Señor no se refiere solamente a Caifás, sino que se refiere entonces a todo ese concilio. ¿Ve? Y allí ellos entonces quedaron furiosos. Y nosotros aquí siempre le pedimos al Espíritu de Dios que nos capacite para entender su voluntad, ya revelada en las Escrituras. Y eso es lo que todo cristiano debería de hacer, pedirle al Espíritu de Dios que le capacite para poder entender las Escrituras. Y entonces también nosotros le damos gracias a nuestro Dios porque sabemos que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Pero la tradición se posiciona declarando eso, que cómo podría ser que el Señor vino en el año 70 si Caifás ya no existiera. La verdad, hermana, la verdad, hermano, es que no existe un registro del año de la muerte de Caifás. No existe. Y tenemos un profesor que, gracias a Dios, él investiga en profundidad y va a todos los lugares donde puede encontrar la información. Entonces, cuando él entrega un mensaje, nosotros lo recibimos con confianza porque él ha examinado y ha visto y ha entendido lo que está entonces transmitiendo para todos nosotros que hacemos parte entonces de ese ministerio del preterista pleno. Entonces, algunos dicen, en la tradición, que fue en el año 37 la muerte de Caifás. Otros dicen que fue en el año 40, otros en el 46, otros en el 66, y eso todo es especulaciones solamente. Nada comprobable en las Escrituras o en la historia. No hay cómo comprobar el año de la muerte de Caifás. Entonces, o encontrar esa información en algún documento que haya quedado un documento loable, un documento que sea meritorio, para poder recomendar ese documento diciendo que en tal año murió Caifás. No existe un registro del año de la muerte de Caifás. Solo tenemos un registro de cuando fue destituido Caifás. El historiador Flavio Josefo dice que asumió el cargo de sumo sacerdote en el año 18. Asumió Caifás y fue nombrado por Valerio Grato. Por Valerio Grato, entonces fue nombrado a sumo sacerdote y fue destituido por Viterio en torno del año 36, destituido y no muerto. Está hablando de destituido del cargo, pero no muerto. Pero eso no anula el hecho de que Jesús se dirige, en el texto leído, se dirige al público total del Sinedrio, no solamente a Caifás. Y entonces, no fue específicamente el Señor hablando a Caifás, como la tradición defiende. Jesús no se dirigió solo a Caifás en Mateo 26:64, cuando dice tú lo has dicho, y además él dice os digo. Allí entonces estaba dirigiéndose a todo ese público que estaba allí alrededor en el Sinedrio, dentro del Sinedrio. Y dice y veréis. Él no dice y verás, como si dirigiéndose solamente a Caifás, sino que se dirige a toda esa
cúpula que estaba allí, de esa alta cúpula religiosa que estaba en el Sinedrio. Así que la tradición se enfoca solamente en Caifás, mas Jesús habla a muchos. Existen otras declaraciones que testifican la venida del Señor por sobre las nubes, porque Él le dice: desde hoy, tú lo has dicho y demás os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando Él dice viniendo en las nubes del cielo, tenemos muchas referencias en el Antiguo Pacto cuando habla sobre el juicio que vendría sobre una nación o sobre una cultura. Y tenemos también tenemos en Daniel 7, que ya luego lo vamos a ver, porque tenemos muchas referencias y una de ellas está entonces en Isaías, en el capítulo 19 y en el versículo 1. Dice lo siguiente, vamos a hablar en relación a la venida del Señor por sobre las nubes, que ya hemos traído también mensajes que cuando Jesús vino por sobre las nubes era un lenguaje, una manera que ellos tenían de reconocer cuando el Señor estaba hablando en relación al juicio o algún juicio que vendría por sobre alguna nación. Y aquí tenemos entonces en el versículo 1 del capítulo 19 del libro de Isaías, dice: profecía sobre Egipto. Y aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios delante de ellos. Sabemos entonces, hay muchas referencias que nosotros podemos encontrar sobre la venida del Señor por sobre las nubes. No es que él tuviera que venir como encima de una nube, cabalgando como que fuese un caballo, ¿no? O él vestido así con su corona de rey, o cabalgando a una velocidad vestido de rey. No, sino que era un lenguaje apocalíptico, un lenguaje conocido de todos los profetas, conocido allí en el Antiguo Pacto. Entonces cuando él dice en una ligera nube, claro, era algo rápido, que venía algo ya a camino, ¿ve? Tenemos que entender el lenguaje que la Biblia nos presenta, porque es allí donde la tradición se pierde, en conocer los tiempos y en el lenguaje, porque es el lenguaje entonces de los profetas y también lenguaje de los apóstoles. Más adelante vamos a ver también esa parte del lenguaje que continúa en todo el pueblo judío. Así que el historiador entonces, él habla de el tiempo cuando asume el cargo este sumo sacerdote, pero ya estamos aquí viendo Isaías 19. ¿Cómo es que Dios iría a retornar por sobre un caballo, siendo él una figura física sobre el caballo que pareciese una nube? Cuando Dios es espíritu, ¿ve? Dios es espíritu y él puede entonces venir, pero espiritualmente. Cuando él vino en el año 70, él vino por sobre las nubes anunciando todo esto, pero él vino entonces en juicio, aplicando el juicio, porque Dios es espíritu, como decimos, ¿cómo es que vendría montado por sobre un caballo y el caballo por sobre una nube? Se siente hasta fuera de lo normal, no podría ser, ¿eh? Entonces este juicio está claramente expuesto aquí, que es Egipto, profecía sobre Egipto, y aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Y en el capítulo 20, porque aquí estamos en el capítulo 19, en el capítulo 20, Dios usa
a los asirios como instrumento de ira, para traer entonces el juicio sobre Egipto. Usa una nación para traer juicio sobre otra nación. Es así como Dios trabaja en el antiguo pacto, y vemos que está todo esto. Cuando traía los juicios, él traía entonces al profeta, y el profeta traía el comunicado para el pueblo que necesitaba escuchar que el Señor vendría por sobre las nubes, y aquí en este caso era una nube ligera, significaba que venía el juicio ya, ya muy cerca. Entonces, esa manifestación no fue física, sino que fue espiritual, porque no fue material, no fue humana, sino que fue una manifestación espiritual. ¿Ya? Su presencia vino sobre el juicio. ¿Ya? Y el pueblo de Egipto, cuando salieron de Egipto, ellos vieron eso. No vieron a Jehová derramando las ranas, no vieron a Jehová derramando piedras, no lo vieron, sino que la manifestación vino, y ellos sabían de que era entonces el juicio de Dios, porque eso es espiritual. Y la manifestación de Jesucristo en el año 70 también fue espiritual y no física, porque Dios es espíritu. De la misma manera como fue en Egipto, trayendo esta nación, de la misma manera fue en el año 70 cuando Dios usa una nación para destruir otra. En este caso, en el año 70, Dios usa a los romanos para destruir Jerusalén. Así, entonces, la nación de Israel, de las 12 tribus, cuando Él destruye esa nación, la nación de Israel de las 12 tribus, el Señor entonces allí usa una nación enemiga, una nación extranjera, en el tiempo acá de Asiria, para destruir Egipto. Y acá entonces en el año 70 Él usa Roma para destruir Jerusalén. Entonces son temas que nosotros tenemos que haber conocido esto desde que entramos a una iglesia cristiana, en ese tiempo evangélica, conocida como la iglesia tradicional evangélica. Pero nos quedamos allí sin conocer nada. Solamente nos quedamos en la autoayuda. Y se pasaron los años. Para mí fue bueno, sí, porque me mantuve allí, ¿cierto? Los rudimientos de la ley, pero me mantuve en ese lugar durante 24 años. Y entonces deseando que mis hijos estuvieran allí, pero hoy conociendo la escatología consumada, a través también de la interpretación del preterismo pleno, hoy en día digo, gracias a Dios que mis hijos no permanecieron tantos años cuanto yo permanecí. Así que eso también le doy gracias al Señor, y en algún momento ellos escucharán sobre la escatología que ya es consumada. Y así entonces esto es un lenguaje apocalíptico, un lenguaje de los patriarcas, un lenguaje profético que tenemos que entender. Y tenemos que considerar todo esto, el lenguaje simbólico, el lenguaje que tiene también en numerología, porque también los números son importantes en la Biblia. Y aquí vemos entonces que Caifás no sería tan importante que él estuviera vivo o que él estuviera muerto para cuando viniese el Señor en el juicio final del año 70, porque lo importante es que quedaron muchos de ellos que estaban allí en el Sinedrio, porque en Apocalipsis 1:7 dice que muchos de los que lo traspasaron estarían allí con vida, porque dice, y muchos lo verán hasta los que los traspasaron. Entonces muchos vieron, tal vez de estos que estaban allí en el Sinedrio, que cuando el Señor vino por sobre las nubes en el juicio, porque ellos entendían el lenguaje
cuando hablaba por sobre las nubes. Cuando Jesús les habla a Caifás y a ese grupo del Sinnedrio que él vendría por sobre las nubes, ellos quedaron furiosos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que cuando venía la nube era juicio. ¿Ve? Entonces ellos quedaron allí sabiendo que vendría el juicio. Y no tendría el Señor como y necesidad de aparecer físicamente, porque Dios es espíritu. Y no fue necesario Caifás entonces estar vivo, porque él dice en Mateos, ¿cierto? En Mateos él dice, os digo, y también dice, veréis al Hijo del Hombre venir por sobre las nubes del cielo. Entonces, lo importante es que los que quedaron vieron cuando el Señor entonces viene en el tiempo del juicio, en el año 70, en el primer siglo de la era cristiana. Mire, también en Juan 10:30, vamos a ver qué es lo que dice en el libro de Juan, y el versículo, capítulo 10. Por aquí, en el capítulo 10, dice, en el versículo 30, dice, yo y el Padre somos uno. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos se imaginan que Dios, Jehová, Jesús y el Espíritu, entonces son tres personas. Entendemos ahora de que también hay un versículo que habla cuando el Señor le entrega, dice, el reino al Padre. En el versículo de Juan 10:30 estamos testificando que Dios es uno solo y es espíritu. Porque en 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces no hay Dios, no hay Jesús, porque hay una confusión en el pueblo cristiano de quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu. Dios es uno solo y es espíritu. Dios es espíritu. Él vino en una manifestación de carne en el tiempo cuando se le llamó Jesús de Nazaret. Pero cuando Él vuelve, Él es Dios. Y Él no es que Él le haya entregado el reino al Padre. Jesús no le entrega el reino al Padre, sino que Dios, que es Jesús, que es el propio Espíritu, entonces Él asume la responsabilidad de toda la autoridad de Dios y queda como entonces el Espíritu. Pero Dios es uno solo, como lo habla aquí en Juan 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Tenemos un versículo primera de Juan 5:20. En el libro de primera de Juan 5, en el versículo 20, dice lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Entonces Jesucristo es el Padre, y el Padre es Jesucristo, y el Padre y el Hijo son Dios en espíritu, porque Dios es espíritu. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esos versículos tenemos. Y cuando cuando habla Jesús en Mateo 24:34, dice que ese juicio, esa generación no pasaría hasta que todo eso fuese realizado, hasta que todo eso aconteciese, que sería entonces el juicio que estaba él anunciando allí en Mateos, y recomendamos mucho el libro de Mateos. Todo el capítulo 24, el capítulo 25, habla de la venida del Señor y todo lo que iba a suceder en aquel tiempo, cuando también estaba llegando el tiempo de la gran tribulación. Entonces, así vamos conociendo y vamos ayudando a conocer a todos los que éramos débiles en el conocimiento. Nosotros fuimos débiles en el conocimiento y estamos caminando para conocer realmente la Escritura en todo su contenido, porque es necesario enseñar esto, hermano. Usted que está allí en la plataforma, también tome nota de todos los versículos
Y usted forme un grupo en su casa, en su familia, en sus amistades, y examine las escrituras. Tome este video y llévelo allí y examinen entre todos el mensaje y los versículos, y usted va a entrar entonces a conocer la verdad y ayudará a otros a conocer la verdad. Mire, no tenemos ningún compromiso en que usted venga a la iglesia, porque la iglesia es usted y yo. No tenemos ningún compromiso. El compromiso que tenemos delante de Dios es que usted aprenda la escatología que ya es consumada, que los tiempos de la venida del Señor ya sucedieron en el año 70 después de Cristo. Así que, siendo el Señor Dios Espíritu, está en el medio suyo. Donde usted esté, el Señor va a estar con usted y le va a estar ayudando. Así que en 1 Corintios 15, 24 es donde habla que el Hijo entregó el reino al Padre. No es que vino entonces el Hijo y le dice al Padre: toma, Padre, aquí está tu reino. No, no es eso. Es lo que acontece, que Jesús asume su dominio eterno. Su dominio eterno. Y entonces decimos: Dios es espíritu. Entonces, en el contexto de 1 Corintios 15, 24, usted puede ir reflexionando y entendiendo de qué se trata el entregar el reino Jesús a su Padre. Pero tenemos un último versículo en Daniel 7, versículos 13 y 14. Vamos a llegar al libro de Daniel y vamos a ver el versículo Daniel 7. Daniel 7, versículos 13 y 14. Y dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, el reino de Dios permanece por los siglos de los siglos, y es Él el que reina, el propio Dios. Que habla aquí, entonces Daniel en visión ve esto, y usted lo encuentra donde, en Apocalipsis 11 y el versículo 15, que usted lo puede anotar allí, donde habla de que se le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas le sirvieran. Y en eso estamos, sirviendo al Señor. Porque antes, cuando yo iba a la iglesia tradicional religiosa y me sentaba a escuchar lo que el pastor hablaba, yo imaginaba en mi mente que eso era servir a Dios, estar sentada escuchando, y sería solamente eso. Después yo iba a mi casa, me iba feliz porque había traído entonces el pastor una palabra que me ayudaba en mi alma, en aquello que yo necesitaba. Pero hoy entiendo de que servir a Dios es servirlo con la verdad, es servirlo a través de la escatología consumada, es servirlo a través entonces de la interpretación del preterismo pleno. Eso es servir a Dios. Y aquí estamos entonces realizando un servicio en esta nación que es maravillosa, que es Chile, y que también amo, siendo que también viví muchos años en Brasil. Pero a pesar de yo no haber nacido aquí en Chile, porque nací en Argentina, pero yo me crié aquí y estuve hasta los 24 años en esta nación. Y después yo me fui entonces a Brasil, y en Brasil hice mi vida, contraje matrimonio, me casé, enviudé, infelizmente, pero permanecí allí aprendiendo los rudimentos de la ley. Me quedé aprendiendo solamente eso. Así que hoy yo le insto y le invito a que usted conozca, y se quede estudiando. Si hay un tema que usted no lo entiende, que usted no lo comprende, usted no retire su vista de este canal o de un canal que hable sobre la escatología consumada.
No hay problema en que usted vea otros canales, pero lo importante sería encontrar el canal y que Dios lo deje caer en un canal que tenga entonces la revelación que está escrita, que ya es escrita en la palabra de Dios sobre los tiempos y cuándo fue que el Señor vino a Jerusalén en juicio y que el Señor nunca más vendrá porque se le entregó totalmente el dominio y Él reina por los siglos de los siglos. Y en primera de Tesalonicenses 21, usted lo anota, primera de Tesalonicenses 5, 21, dice, examinar todo y retener lo bueno. Eso es lo que tenemos que hacer. No puede ser como yo quiero, no es como usted quiere, no es como el pastor quiere, o el apóstol quiere, o la evangelista quiere, o un misionero quiere, o un diácono quiere, o un anciano quiere. No, es como Dios quiere. ¿Por qué? Porque está todo escrito y es con fundamento bíblico. Eso es lo que nosotros en esta tarde hemos traído. Hoy nosotros vivimos la plenitud de la gracia de Dios. Vivimos en el descanso de Dios. Y así también queremos que usted también se acerque al trono de la gracia para que usted también viva ese descanso que necesita su alma y su familia también. Lo dejamos cordialmente invitado para un nuevo mensaje, para una nueva oportunidad que estemos entonces trayendo aquí por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Como usted me conoce, nuevamente le digo, soy Elena Saavedra y estoy en Viña del Mar, Chile, para servir a Dios. Así que, y también servirlo a usted. Así que le pedimos entonces que usted accione la campanita, que haga un me gusta, que envíe los mensajes por todas las plataformas que usted tenga, que comparta, que suscriba y así entonces quedamos para traerle un nuevo mensaje si así Dios lo permite. Gracias y paz.